Bueno, pues empezamos porque la otra mesa, muy interesante, ha durado más de lo previsto. Y bueno, esta segunda mesa de la tarde tratará sobre educación y laicidad. Yo quiero agradecer, como supongo que todo el mundo antes que yo, a Silvia Uavent este espacio que nos ha dado para la reflexión y el análisis, porque yo creo que sobre todo en estos tiempos oscuros que corren es muy importante tener un espacio para debatir, para analizar, para pensar y para tener nuestras señas de identidad. Así que a la Concejalía de Igualdad y a Silvia muchísimas gracias, porque además creo que los materiales de estas jornadas los vamos a tener, se van a grabar, yo creo que es muy importante. Bueno, este tema de educación y laicidad yo creo que es muy importante, y tenemos a dos ponentes de lujo, que son Alicia Millares y Marina Subirats. Antes de presentarlas, yo quería hacer una brevísima reflexión a propósito de esto de la laicidad y del Estado aconfesional, porque para nuestra desgracia como país, y a pesar de lo que dice nuestra Constitución, España nunca ha sido un país aconfesional, aunque lo diga la Constitución, y aquí nunca ha habido separación Iglesia y Estado. La Iglesia católica tiene muchísimos privilegios y ha ocupado un papel en la estructura de poder importantísima. Yo creo que salvo el interregno de la Segunda República, la Iglesia católica ha mandado muchísimo en España. La historia viene de hace muchísimo tiempo, pero si nos ceñimos al pasado más inmediato, sabéis que esos privilegios vienen de la firma del Concordato en 1953 entre Franco y el Vaticano, y de los acuerdos con la Santa Sede en 1979, después de que se aprobara la Constitución, y de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Ese marco jurídico ha pervivido durante toda la democracia y ha permitido una injerencia continua de la Iglesia católica en las instituciones y en el Estado. Bueno, los privilegios de la Iglesia, ahora Marina y Alicia hablarán del terreno educativo, que yo creo que es el fundamental, pero son incontables. No sé si sabéis que hasta el año 2006 la Iglesia no pagaba IVA. Todo el mundo tiene que pagar IVA, los sindicatos, las organizaciones, los ayuntamientos, pero la Iglesia hasta 2006, que la Unión Europea se cabreó, estaba exenta de IVA, y todavía, como sabéis, la Iglesia no tiene que pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, lo cual le reporta muchísimo dinero. La Iglesia tiene el manejo de una cantidad ingente de bienes culturales, tiene una financiación a través de los impuestos generales del Estado, que es uno de los secretos mejor guardados de este país. Hay algunas cifras, pero es muy difícil saber exactamente cuánto recibe la Iglesia de nuestros impuestos, no solamente de la crucecita del IRPF, y tiene casi el monopolio de los centros educativos concertados. Lo peor es que a lo largo de los gobiernos socialistas, ni de ningún gobierno, se ha tocado ese marco que ha servido para que la Iglesia tenga todos estos privilegios. Respecto a la pasta que reciben, que como digo es difícil de calcular, pero algunos estudios que hay, sobre todo de una organización que se llama Europa Laica, piensan que la Iglesia se puede llevar al año alrededor de 11.000 millones de euros, entre lo que son conciertos, pagos a profesores de religión, dinero para restauración de bienes de la Iglesia, o sea, muchísimo dinero. Son los únicos que no han sufrido con la crisis económica, no la han notado. De hecho, yo creo que están muy contentos gracias a esta broma del gobierno Aznar, que fue el permiso de inmatriculación. Ahora mismo en la puerta estábamos hablando de la mezquita de Córdoba, que se ha apuntado la Iglesia como propiedad privada suya del Obispado de Córdoba, que les ha costado 30 euros. Las entradas que da la mezquita de Córdoba son de 9 millones al año.
Y en mi pueblo, un prado que era comunal al lado del cementerio, pues nos hemos enterado que hace 2 años la Iglesia lo ha inmatriculado, como tantísimos otros bienes inmuebles que han puesto a su nombre. Bueno, entonces esto choca mucho, y ya voy terminando, con lo que ha pasado en la sociedad española, porque la Iglesia no ha retrocedido en poder, pero la sociedad española se ha vuelto más laica. Entonces, también hay muchas encuestas, yo os doy 3 datos. Uno, que viene del INE, diciendo que los matrimonios católicos ahora, que se hacen por el rito católico, son menos que los que se hacen de forma civil, solo el 36%. Los datos del CIS dicen que solo el 10% de la ciudadanía son católicos practicantes, entendiendo por católicos practicantes lo de ir a misa los domingos y festivos, y que sobre todo las que van a misa los domingos y festivos son mujeres y de ámbito rural sobre todo. Y luego, menos de 1/3 de los contribuyentes ponen la cruz en la casilla del IRPF de la Iglesia. O sea que hay una incoherencia absoluta entre lo que representa de verdad en la sociedad la Iglesia y el inmenso poder que tienen. Luego tengo que decir que la Iglesia ahora estará muy contenta porque tiene un gobierno que ya sabéis que dice que vamos a salir de la crisis gracias a la intercesión de la Virgen, y que acabamos de condecorar a la Virgen del Amor con la medalla de oro al mérito policial por los servicios de la Virgen del Amor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, claro, yo supongo que cuando lean estas cosas por ahí fuera no se lo podrán creer, pero es así, o sea, es así. Pero están muy contentos porque tienen un gobierno, muchos de cuyos ministros se declaran o del Opus o de afectos a la hermandad de Triana o lo que sea, y eso no se corresponde con lo que dicen los datos sobre la sociología de la sociedad española. La jerarquía eclesiástica española tiene un currículum deleznable. Es la Iglesia de la Inquisición, del nacionalcatolicismo, de la Cruzada de la Guerra Civil, y ha sido siempre aliada del pensamiento español más reaccionario. Y lo peor es que sigue sembrando doctrina siniestra a través de la COPE, de Intereconomía, de 13TV, que si habéis visto alguna vez esos programas, pues son unos programas donde se inocula el racismo, la homofobia, el machismo, etc. Bueno, nuestros obispos han salido en manifestación contra la ley del matrimonio homosexual, se han posicionado contra todo lo que signifique avances para la mujer. El pasado octubre beatificaron 522 mártires de la fe de la guerra civil en Tarragona, y para todo eso usan fondos públicos y personal público, instalaciones públicas. Y hace un mes el inefable arzobispo de Madrid, Rouco Varela, ha oficiado por una parte el 10º aniversario del atentado de víctimas del 11M y los funerales de Estado de Adolfo Suárez, donde aprovechó para avisarnos que, como sigamos así, vamos a incurrir otra vez en una guerra civil. O sea que ahí es también donde se ve que en las ceremonias del Estado la Iglesia no solamente está, sino que además la doctrina y predica. Bueno, yo creo que para las mujeres, o sea, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica para las mujeres es enemiga de las mujeres. Termino leyendo 2 párrafos que Alicia conoce bien sobre una carta pastoral para el día de la celebración de la vida de este último marzo, que dice: la maternidad ha sido ensombrecida en la sociedad actual por el feminismo radical y la ideología de género, o sea, por nosotras. Dicho feminismo radicalizado trata absurdamente de igualar lo diferente. Además, esta ideología pretende tratar de servilismo la potencial maternidad de la mujer, afirmando, por otra parte, un poder despótico sobre el fruto de sus entrañas. Bueno, pues estos señores nos han identificado con el mal y con lo peor. A mí me gusta que me identifiquen con lo peor, porque creo que es muy bueno ser lo peor. Pero si estuviéramos en otra época, yo creo que si pudieran, nos quemarían en una pira como hacían con las brujas en la Inquisición. O sea, que estamos en el punto de mira de la jerarquía católica. Yo espero que Bergoglio, el nuevo Papa,
haga algo, porque lleva un año diciendo cosas y no se nota nada, por lo menos aquí. Ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de la laicidad y la educación es la parte más grave de este manejo y de este poder de la Iglesia, y para eso, y yo creo que me he enrollado mucho, pero es que como estoy tan enfadada, es que esto, claro, porque si pones una cosa al lado de otra, pues es que te das cuenta que no lo pensamos mucho, pero que es bastante tremendo. Entonces, para hablar de lo que más les importa, que es la educación, lo que nunca han dejado que se les quitara, y que lo tienen, porque cuando llegó el gobierno socialista en 1982 hizo universal la educación, ¿qué pasaba? Que como en este país hemos tenido una infraestructura de educación pública pequeña, pues no había plazas para todos, y tuvieron que hacer esto que se llama los conciertos, y han seguido creciendo los conciertos, y lo que puede pasar es que se revierta el modelo. Entonces voy a dar paso primero a Alicia Millares, que sabe muchísimo de religión porque ha estudiado y sabe unas cosas muy interesantes, pero que además es una mujer filósofa, una mujer feminista, que viene de la Universidad de Oviedo, como su maestra Amelia Valcárcel, a la cual vamos a tener la suerte de escuchar, bueno, y en un mano a mano con Marcela Lagarde, que eso ya va a ser fantástico. Bueno, Alicia es doctora en filosofía y profesora de filosofía de enseñanza secundaria, y una cosa que tiene Alicia es que es una teórica y ha escrito muchas cosas, pero además también es una activista y una peleona, y ella, yo creo que tú eres de las comadres, ¿no? O sea, Alicia es de las comadres, y fue con las comadres la que se inventó lo del tren de la libertad, que vino a Madrid, fíjate, bueno, yo creo que de los últimos meses que ya más feliz de mi vida, un día tan maravilloso. Bueno, pero luego ha tenido responsabilidades, fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, cuando Amelia era consejera, consejera técnica de la Unidad de Igualdad, Mujer y Ciencia en el Ministerio de Educación, asesora con María Teresa Fernández de la Vega, es del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer, y luego secretaria de una asociación que está dedicada a María Zambrano, que se llama María Zambrano, también una mujer española, filósofa extraordinaria. Bueno, y a mí una de las cosas que está haciendo Alicia ahora, que me interesa muchísimo, es análisis sobre interculturalidad, pero también lo que nos está contando sobre la religión, porque yo creo que este es un tema que las mujeres tenemos que tratar. Y sin más, pues le voy a dar la palabra a Alicia después de enrollarme por esto que os digo. Gracias Carmen. La verdad es que es un placer la mesa contigo y con Marina, hace muchísimo tiempo además que no te veía. Silvia, muchísimas gracias por la invitación. El cambio de espacio realmente es magnífico. Marcela, un abrazo muy fuerte. A ver, Carmen, no me extraña que te embales con lo de la religión, porque yo tengo que reconocer que cuando no tengo ideas, me leo una encíclica y oye, me salen todas, una detrás de otra. O sea que yo casi que utilizaría el recurso de ir a la lectura de los documentos de la Iglesia para esto de nutrirse de razones y darse buenas razones. A ver, yo voy a hablar un poco más en general, porque Marina aterrizará más en lo que son los aspectos educativos y demás. Y voy a leer mucho, porque realmente, insisto, yo es que me leo sus documentos, me encantan, me lo paso muy bien y aprendo mucho. Entonces voy a hacer muchas citas, porque algunas de las cosas que hoy nos están sucediendo, mucha gente se queda con cierta incredulidad cuando les dices esto viene de este documento y está en este documento y está escrito de esta manera. Por ejemplo, todos los conflictos en este momento que tenemos en educación, con la idea de libertad de elección de centros, con la injerencia constante en la religión, tiene que ver con un documento de la Iglesia específico, donde la Iglesia trasciende cualquier posición teológica
y va haciéndose fuerte como un programa de acción política que lo voy a explicar un poquito después al final. Pero ahora quisiera que volviéramos un poco como a eso de cuéntame, ¿de dónde veníamos? ¿De dónde veníamos? A muchas personas de esta sala que sean un poco más mayores, todo esto les va a sonar, y a la gente más joven conviene que vean el tipo de lenguaje y el tipo de estructura de la que veníamos en este país antes de que se consolidara la democracia, para que veamos un poco cómo fue, digamos, la tarea educativa de la Iglesia. En los años 60, la Iglesia, ¿recordáis hace 3 meses, 4, la polémica por el libro este del manual de la buena esposa? Bueno, pues en los años 60 proliferaron manuales de la buena esposa, no os podéis imaginar cuántos, y con qué énfasis decían cuál era el prototipo de la mujer. Es importante esto de la proliferación de estos manuales, porque estos manuales eran manuales de ida y vuelta, quiere decir que muchos de ellos procedían de algunos países de América Latina y nosotros nos lo leíamos, y a la inversa. Voy a daros 2 citas. Una es de un dominico, García Figar, que por cierto ahora según lo estaba viendo el apellido dije, no será pariente o tendrá algo que ver con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, con Lucia Figar, no lo sé, pero algunas cosas casi suenan. El contexto de los años 60, el contexto de los años 70 en España era el siguiente. Un dominico escribía lo siguiente, en un libro que es Por una mujer mejor, escribía: las sufragistas han sido un aborto de la naturaleza. Es decir, lo del aborto, ellos son... ¿Cómo no se va a inspirar una leyendo este tipo de cosas? Un aborto de la naturaleza, o un esfuerzo personal de la mujer para desfeminizarse. Esta idea de la desfeminización de la mujer la vamos a ver aparecer de manera recurrente, no en los años 60, sino con un papa que es el que da el giro radical a la Iglesia Católica, que va a ser Juan Pablo II. En todas sus encíclicas sobre las mujeres siempre va a hablar de la desfeminización de la mujer. ¿Y en qué consiste la desfeminización de la mujer? Que va a ser en el intento de dar el salto al espacio de lo público político. O sea que, cuidado, porque esto lo vamos a ver aparecer de manera recurrente, no de una manera tan brutal como nos lo cuentan en los años 60, pero esta idea sigue todavía planeando en cualquier texto de la Iglesia Católica, que me pierdo, para desfeminizarse. No consiguiéndolo por entero, han caído en un estado de anormalidad sexual, repugnante para los hombres y nada feliz para las mujeres. Una cita fantástica. Lo de la normalidad sexual, además, tiene mucho que ver, o sea, no podemos entrar en detalle de todo esto, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver toda esta idea de la sexualidad, de la normalidad sexual, de la desfeminización, con algo que estaba sucediendo en ese momento a nivel intelectual, con todas las aportaciones sobre la sexualidad de Havelock Ellis, que por lo tanto venían a hablar por primera vez, en fin. No puedo poner todo el contexto porque el contexto es una maravilla de por qué la Iglesia precisamente habla de esto en esta época, que es como contraste contra todos los planteamientos que en ese momento se estaba abordando sobre la sexualidad de la mujer, en términos psicológicos y demás. Ellos, como siempre, poniendo el martillo. Otra cita, en este caso es un capuchino, Quintín Sariego, y dice lo siguiente, en su libro, en uno de los libros, en uno de estos manuales para las mujeres, que se titulaba Luz en el Camino, dirá, las mujeres emancipadas son incendios devoradores de concupiscencia. Esta palabra, es que lo de la concupiscencia a mí me suribella realmente, o sea, entra en estado de concupiscencia cada vez que la oigo. Son incendios devoradores de concupiscencia y culpables de la despereza de las pasiones. Más adelante remata la faena y dirá,
cuando la fiera pasional que duerme en la naturaleza del hombre brama, en el 95% de los casos son ellas las que la desperezan con el ofrecimiento de su cebo apetitivo. Es, es el alma apetitiva de Platón, pero contada en el casposo español. No, bueno, la verdad, en serio, nos produce risa, pero ha sido un manual de educación que ha acompañado a muchísimas mujeres durante, digamos, incluso toda su vida, y que, insisto, sigue estando presente en la Iglesia Católica, pero no de una manera, digamos, tan devoradora o tan bramadora, pero sigue utilizando el mismo lenguaje. Eso es en los años 60. Ahora vamos a ponernos serios. Hace 15 días, en la Universidad CEU San Pablo, titular, no se verá desde ahí, expertas, o sea, 3 catedráticas señoras, expertas advierten sobre el feminismo radical. Estamos ante un precipicio. Se parece un montón. O sea, la ideología de género aboca a un precipicio. Por si no nos ha quedado claro, una de ellas, que voy a decir sus nombres, porque además esto se está grabando, ¿no? A ver si se avergüenzan. Carmen Sánchez Mayor, profesora de Teoría y Filosofía del Derecho, afirmará lo siguiente: la ideología de género considera al ser humano como un ser que se construye. Oye, fíjate, y lo curioso es que lo dicen como si fuera un horror. Sí, a mí eso es lo que me llama la atención. O sea, es de, no, hemos nacido, estamos aquí, nos hemos puesto y ya no nos construimos, morimos como hemos venido al mundo. O sea, lo ponen como un horror, el hecho de que las personas se van formando. Pero no queda en esta la cosa. Un ser que se construye. Y actualmente nos situamos ante 3 frentes de batalla: la bioética, la ética sexual y el lugar de la religión en la vida pública, donde predomina un ambiente de gran hostilidad hacia lo católico. O sea, que la conclusión es que los seres humanos no debíamos construirnos, porque si nos construimos nos abocamos al precipicio, que la bioética es un horror y que la ética sexual es un horror, y que lo único bueno es a lo que tenemos todos una hostilidad terrible, que es el catolicismo. Venga ya, ¿eh? Esto es el 3 de abril de este año, ¿eh? Otra de las participantes en esta mesa, una mesa como la nuestra, tres expertas. En este caso, Filosofía del Derecho, Ángela Aparici. Va a decir lo siguiente: va a decir que la ideología de género parte de la separación entre lo biológico y lo cultural. También para criticarlo. Y dices, no entiendo nada. Pues sí, una cosa es el sexo biológico y otra es el género como cultura. Y además va a decir, y además parten de la idea de que los sexos son iguales, cuando en realidad por lo que se debería abogar es por un modelo de complementariedad, por si nos suena, un modelo de complementariedad, que frente a la ideología de género haga compatible la igualdad y la diferencia entre varón y mujer. O sea, rizo al rizo. No a la igualdad, los sexos son complementarios, y la ideología de género pretende hablar de la igualdad cuando de lo que teníamos que hablar es de la complementariedad. Por favor, yo no le veo mucha diferencia a lo que he leído anteriormente. No le veo mucha. Y ya por último, esto es solamente para entrar en contexto, ya por último, otra, otra de las expertas, Consuelo Martínez, que afirma lo siguiente: el feminismo radical implica que la relación entre los sexos se vea como una lucha y que se abandone la distinción natural de los sexos. Y por si no nos quedaba claro, dice, critica, ella habla primera, critica la discriminación positiva,
porque donde la mujer tiene privilegios solo por su sexo y no por sus acciones. Y aseguró esta señora que desde el punto de vista social esta ideología de género nos aboca al precipicio. De ella es de donde sacaron el titular. Esto es lo que está sucediendo ahora en este país. Y no está sucediendo de una manera casual. ¿Por qué? ¿Por qué no está sucediendo de una manera casual? Porque de alguna manera, digamos que toda la herencia valorativa, en este caso, del gobierno del Partido Popular, no procede de hacerse cargo de la herencia valorativa de la democracia, sino que su fuente normativa procede única y exclusivamente de las posiciones de la Iglesia Católica. Es de ahí de donde está recibiendo el aporte valorativo el gobierno del Partido Popular. Y ahora sí, voy a entrar en materia, pero ya veo yo que voy a tener que dejar algo sin contar. A ver, ahí hay una serie de cuestiones. Dios o democracia, el cielo o los derechos humanos, los 10 mandamientos o las leyes, los pecados o los delitos, los milagros o el consenso social, la caridad o las prestaciones públicas. Realmente cualquiera de esta sala que viéramos estas preguntas nos parecerían realmente lo que son una extravagancia. Una extravagancia. Sobre todo una extravagancia cuando se pone en este tipo de oposición, Dios o democracia. Todo lo más, las personas democráticas, las personas que creemos en la democracia, pondríamos un límite. Es decir, no veríamos totalmente incompatibles Dios y la democracia, porque la democracia permite, en cualquier caso, los creyentes, un grupo de creyentes. No al revés, una sociedad de creyentes nunca va a permitir la emergencia de lo cívico. Fíjense, para mí, desde mi punto de vista, son una democracia. Pero, sin embargo, si analizamos la LOMCE, esto es la LOMCE. La LOMCE ha planteado como opuesto y excluyente o Dios a la democracia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque si vamos a la asignatura de ética, ha dejado de ser una asignatura obligatoria que curse todo el alumnado. Dentro de un año, cuando se ponga en funcionamiento, va a dejar de ser una asignatura obligatoria para todo el alumnado y por lo tanto se va a plantear como una asignatura alternativa a la religión. Esto es, podrá haber alumnos que a lo largo de su etapa de escolarización obligatoria salgan de las aulas sin haber oído hablar de democracia, de derechos humanos, de leyes, de delitos, de consenso social o de prestaciones públicas, porque habrán cursado única y exclusivamente la asignatura de religión. O sea que lo que a mí me parece una extravagancia en este momento para el partido gobernante, les parece de lo más natural plantear como opuestos y alternativa la ética a la religión. Pero analicemos un poco más. Es que no me da tiempo. Ahora no sé si analizar cada una de las preguntas o pasarme a lo de es que no me da tiempo. Pero planteémonos, por ejemplo, Dios democracia. Es cierto que las democracias actuales, digamos, no es una disfunción excluyente, ni muchísimo menos. Las democracias, todas las democracias, permiten un sistema de creencias y por lo tanto no se plantean como sistemas de exclusión. Pero no sucede así en buena parte del planeta. En buena parte del planeta es Dios y no la democracia. En Nepal, la semana que estuvimos en Nepal, que ya os contó Amelia por la mañana, estuvimos viendo, fuimos para entrevistarnos, es un país multirreligioso y por lo tanto para, digamos, entrevistarnos con todos los líderes de las religiones distintas que hay en ese país. Y entre ellas nos estuvimos entrevistando con un grupo de musulmanes. Y uno de los musulmanes, el más avezado de todos ellos, bien nos explicó cómo, por ejemplo, el Islam no es solo una religión, sino que el Islam es un sistema político. Y esa persona en concreto no habló para nada de democracia.
No habló para nada de democracia. ¿Por qué? Porque el Islam era un sistema religioso y a la vez un sistema político, y que por lo tanto un sistema socialista, además dijo. Sistema socialista político, que a mí me resultó sorprendente, aparte de otra serie de cosas que dijo que no puedo entrar ahora en ellas. Pero pongamos, por ejemplo, los milagros o el consenso social. ¿Qué religión, por ejemplo, como la religión hinduista, en una religión hinduista sometida al sistema de castas, podrá haber alguna vez consenso social? No. ¿Qué está sucediendo ahora en este país? De nuevo, otra vez. Estamos alternando entre caridad o prestaciones públicas. ¿Quién de esta sala no ha visto ese programa en la tarde? Donde se está precisamente ante una dejación absoluta de las prestaciones públicas. Estamos ante la emergencia de programas como ese, que es deleznable, donde estamos ante una falsa caridad para remediar aquello que el Estado debería de mantener, que son las prestaciones públicas. O sea que cuidado, porque estamos viendo cosas que no son nada buenas. Y acabo, lo juro, 5 minutos, pero es que no puedo no dejar de contar esto. A ver, estamos asistiendo en los últimos años, en términos educativos, a cuestiones que están de alguna manera condicionando el sistema educativo español. A muchas de ellas os van a sonar. Quizá la primera y la más importante, en la que incluso los partidos de izquierdas también se han aceptado, es la idea de la libertad de elección de centros. ¿Vale? Todo el mundo sabemos a lo que me estoy refiriendo con ello. Bien, la condición o el condicionamiento en el que está nuestro sistema educativo español tiene mucho que ver con lo que va a ser o lo que fue el papado de Juan Pablo II. Y me explico, no puedo entrar en el detalle. El papado de Juan Pablo II se caracteriza por, a diferencia de los anteriores papados, por dejar de ser un papado, digamos, dogmático, teológico, para ser un papado de acción política en directo. De acción política en directo, que sobre todo él lo va a manifestar en una serie de documentos. Uno de los documentos más importantes que escribe este señor es el documento con el que se presenta por primera vez al papado, cuando adquiere y asume el papado, que es una exhortación. Las exhortaciones, de nuevo a toda pastilla, las exhortaciones son diferentes de las encíclicas. En las encíclicas, normalmente, la Iglesia Católica lo que hace es, ante un determinado tema del momento, una determinada cuestión del momento, en las encíclicas la Iglesia plantea su posición teológica respecto de las cuestiones del presente y del momento actual. Pongamos por caso, las células madre. Entonces, el Vaticano, el Papa, escribe una encíclica donde da a conocer la posición teológica de la Iglesia ante esa cuestión. Las exhortaciones no tienen nada que ver con las posiciones teológicas. Las exhortaciones son realmente, digamos, se diseña la Iglesia a través de las exhortaciones, diseña el programa de acción que va a tener ese papado, o cuál va a ser el programa de acción de la Iglesia en unos años. Voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco no ha escrito todavía ninguna encíclica, todavía no nos ha dado a conocer su posición teológica respecto de algunos temas, pero sí ha escrito ya su primera exhortación. Siempre un papado comienza con una exhortación, que es donde nos describe cuál va a ser el programa de acción de la Iglesia. Bien, Juan Pablo II lo tenía clarísimo, y es el que realmente nos está condicionando a todos los países de arco católico respecto de dos temas. El programa de acción de la Iglesia Católica durante el papado de Juan Pablo II se va a articular en dos cuestiones: en la familia y en el énfasis en la familia de un lado, y en todo lo que tiene que ver con el aborto y la sexualidad de otro. Esa va a ser por donde va a caminar el papado de Juan Pablo II. Sus dos acciones, sus dos programas fuertemente políticos. Del aborto hoy no voy a hablar de la familia. Y lo hace a través de una exhortación, que es la exhortación Familiaris Consortio. En esa exhortación, que es una maravilla de documento, plantea una serie de cuestiones que hoy han salido en esta sala,
en las preguntas que hiciste tú, por ejemplo, a Paloma. En esa exhortación se pone como énfasis de la sociedad a la familia. Y se dice además que la familia debe tener una intervención política frente a los estados. Casi nada, casi nada. Y lo articula en 6 puntos. El primero de todos, frente a la idea de que las mujeres tienen que salir al mercado laboral, la Iglesia Católica va a hablar por primera vez de una cosa que va a llamar la teología del trabajo, que va a consistir ¿en qué? En que las familias reciban el salario familiar suficiente para que las mujeres no tengan que salir al mundo del trabajo y vean dignificadas, por el contrario, su trabajo en la casa y en el cuidado de los hijos. Primer punto de esa exhortación es la petición a los estados para que haya un salario familiar digno, para que las mujeres no se vean abocadas a salir al mercado laboral. Siguiente punto en el que se basa esa exhortación, que va a condicionar el sistema educativo: el derecho y deber educativo de los padres frente al derecho y deber educativo de los estados. Si hay una colisión entre el derecho y deber educativo de los padres y el del Estado, va a prevalecer, según la Iglesia Católica, el derecho educativo de los padres de acuerdo a la ley de subsidiariedad, que en una situación de conflicto siempre tiene que vencer lo que es el cuerpo autonómico, en este caso la familia. Es más, en esa exhortación, la Iglesia dice que la educación sexual es un derecho y deber exclusivo de los padres. Y por lo tanto, no se puede trasladar ninguna educación sexual en el ámbito de la educación pública política, porque es un derecho inexcusable e ineludible de los padres. Pero dicen además que en el caso de que haya un conflicto ante los contenidos curriculares, los padres pueden y deben tener el derecho de objetar. Y lo dicen expresamente de la siguiente manera, y lo leo, porque vais a ver toda la polémica de educación para la ciudadanía contenida en 2 líneas, en 2. Dice: si en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, la familia, junto con otras familias, con lo cual están, el Papa lo tenía clarísimo, hay que fomentar el asociacionismo de las familias, junto con otras familias, y si es posible, mediante formas de asociación familiar, debe con todas las fuerzas y con la sabiduría ayudar a los jóvenes para no separarse de la fe y luchar contra ese estado. Y por si no nos ha quedado claro, en esa misma exhortación se habla de la familia no solamente como el bien social donde se dan los primeros afectos, sino que la familia, va a decir el Papa, tiene una función social y política. Y dice: la función social de las familias está llamada, cuidado que aquí, a manifestarse también en forma de intervención política, es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Está articulando todo un programa de acción política, es en el que hoy todavía estamos inmersos. Es ese, y no puedo... Qué pena, pero bueno. Ya seguiremos escuchando a Alicia, porque se lee las encíclicas, que es una cosa muy meritoria, ¿no? Bueno, voy a presentar a Marina, que la conocéis, yo creo que mucha gente. Bueno, Marina es académica, ha sido catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también es filósofa, que eso no lo sabía yo, que eres doctora en filosofía.
Bueno, pero es que doctora en filosofía... Es porque la sociología estaba prohibida. Una tesis de sociología, pero quedó como filosofía. Pues la academia tiene sus cosas. La academia, claro, es verdad, porque la sociología es una carrera reciente. En esa época era franquismo. Bueno, entonces ella ha hecho, sobre todo se ha especializado en sociología de la educación y en sociología de la mujer, pero también tiene una vertiente de gestora y de política. Y entonces, bueno, pues Marina también ha sido directora del Instituto de la Mujer de 1993 a 1996, ¿no? Pero además ha trabajado en puestos de gestión municipal muy importantes. Ha sido concejala de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido presidenta del Consell de Nou Barris y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona entre 2003 y 2006. Ha publicado muchísimas cosas sobre educación. Yo me acuerdo de algunas de las que publicó el Instituto de la Mujer. Yo creo que Rosa y Azul era del Instituto de la Mujer, pero tiene muchas publicaciones sobre el tema de educación. Y luego también ha estado fuera de nuestro país investigando y aprendiendo. Has estado en Berkeley, ¿no?, en Estados Unidos, y también en la Universidad de Wisconsin, en Madison, también en Estados Unidos. Bueno, y tiene 2 premios que aquí no lo tengo en el currículum, pero yo me lo sé porque sí, un premio es el premio de Sociología de Cataluña, que es reciente, 2011, ¿no? Y luego tienes un premio que es muy catalán, de Jaume... Cuanto más tiempo pase, creo. Es lo que se llama la Creu de Sant Jordi. La Creu de Sant Jordi. La Creu de Sant Jordi. Ayer no llevamos la cruz. Sí. Eso, que fue Sant Jordi el día del libro. Bueno, Marina es una princesa, yo creo que se ve en el fondo de gente. Y es una suerte tenerla aquí, porque además ha hecho muchísimas cosas en la educación. Marina, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todas. Bueno, rápidamente os digo gracias por haberme invitado, porque la verdad es que en estos momentos me está dando la impresión de que las mujeres y las feministas especialmente estamos reaccionando muchísimo, nos estamos encontrando muchísimo. Hace poco que nos hemos encontrado con algunas horas que estáis aquí y cada día recibo invitaciones y sé que hay muchas otras cosas, porque realmente estamos preocupadas por cómo van las cosas y en lugar de decir, bueno, pues no podemos hacer nada, no, estamos pensando qué hacer. Y me parece importantísimo que las feministas incluso actuemos como, ¿no?, aquello que se llamó en tiempos intelectuales orgánicos, porque respecto al conjunto de las mujeres tenemos que saber por dónde ir, cómo hacer, cómo defender lo que hemos logrado. Y para eso estamos aquí, entiendo, y en tantos otros lugares donde vamos a seguir. Y por eso quiero empezar con una buena noticia, porque todos son tan malas noticias, y esta me gustó mucho. Hace solo 3 días que lo he sabido, pero me pareció estupendo. Y tiene relación con algo que estábamos hablando, que se habló esta mañana aquí. Pues he sabido que en Barcelona, bueno, en Cataluña, las chicas del 15M han decidido, las feministas, han decidido que cuando saben que uno de los hombres de superizquierdas que está en el 15M ha tenido un comportamiento machista con alguna mujer, lo expulsan. Y además no solo lo expulsan de su grupo, sino que advierten a todos los otros grupos de la izquierda del 15M, digamos, que cuidado con este chico que dice que es progresista, pero es un machista. Y claro, la primera cosa me sorprendió, porque siempre las mujeres pensamos, pero bueno, en realidad, ¿quién decide esto? ¿Cómo se hace? A lo mejor es injusto. Pero luego pensé, qué buen síntoma. Ya es hora de que las mujeres digamos hasta aquí. Y a los hombres de izquierdas les exijamos que estén de acuerdo con toda una serie de principios que teóricamente se respetan y luego en la vida cotidiana y en la vida personal pues se saltan cuando hace falta. De modo que os lo digo porque me pareció un buen síntoma y me parece que las jóvenes van a reaccionar, van a decir hasta aquí hemos llegado y por lo tanto que las cosas no irán a peor, o por lo menos
irá quizá peor un tiempo, pero conseguiremos que vayan adelante. Bien, dicho esto, vamos a entrar en el tema de la educación. Yo voy a hablar más del aspecto educativo, pero evidentemente lo que nos ocurre en este momento es que tenemos por delante la LOMCE, que es la ley Wert, también se ha dicho, que está absolutamente inmersa en este mundo que describía Alicia. Es decir, los temas mayores de la Iglesia están, digamos, son como las vigas maestras o las paredes maestras de lo que es la ley Wert. Y es una ley, desde mi punto de vista, absolutamente negativa, que va en el sentido contrario a cómo, desde mi punto de vista, deberíamos ir. Absolutamente contrario. Vamos a ver en qué aspectos sobre todo puede ser perjudicial para las mujeres. En primer lugar, hay un aspecto general que es, en este país no hemos logrado ponernos de acuerdo, derecha e izquierda, sobre educación. Y no lo hemos logrado, y por eso estos continuos retoques, cambios en las leyes, que ya vamos por la cuarta ley educativa orgánica desde la democracia, por una cuestión fundamental, que es lo que antes decía Carmen: la escuela pública, la escuela privada. Esto se entiende que en un momento dado fue una necesidad por una serie de razones, pero después la Iglesia se ha apoderado de este tema. Después de 7 años en el Consejo Escolar del Estado, os puedo decir que a la Iglesia solo le interesan los representantes que estaban allí. Solo hay 2 aspectos que realmente les interesan. El primero es este: vamos a tener una escuela privada financiada con dinero público que está en manos de la Iglesia. También hay otros casos que no están en manos, pero digamos que en el conjunto va a ser la Iglesia quien la domine, y en la cual esto va a ser nuestro negocio y vamos a hacer lo que nos parece. Y además, esta va a ser sobre todo la escuela de las élites. Es decir, debajo de este proceso lo que hay, y por eso ha encajado en la sociedad española, es una cuestión de clase. La escuela pública para los pobres, la escuela privada y concertada, es decir, pagada también con dinero público, pero privada, para clases medias, medias altas, clase alta, para los que van a ser luego los grupos, digamos, que van a mandar en el país, ¿verdad? Claro, esto se ha sostenido porque estas clases sociales les han hecho el juego. Es decir, estoy harta de ver gente sumamente progresista, pero que a la hora de buscar una escuela para sus criaturas, las lleva a la concertada y a la privada, y a veces a la religiosa. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a sacrificar a mis hijos, ¿no? Ir a la escuela pública igual sería, pues, como condenarlos no sé, al analfabetismo, o a codearse con niños árabes, o a no tener amigos que en el futuro se van a colocar en las altas esferas. Y por lo tanto, tengo que dar lo mejor a mis hijos, y además, si además pago, tengo la sensación de que estoy haciendo lo mejor. Claro, con esta complicidad la Iglesia realmente ha mandado en este tema y ha impedido el que se construyera una escuela pública. Se ha construido una muy buena escuela pública. En la etapa que fui concejala de Educación en Barcelona, hicimos varios estudios comparando, no notas, que siempre son mejores en la privada, sino conocimientos, los mismos que se hacen que se utilizan para la PISA. Bueno, pues estaban absolutamente igualadas. En algunas cosas un poquito mejor unas, entre privada, concertada y pública. Pero la imagen es que la pública es nada. Y en realidad ha sido muy difícil subir el nivel de la pública, sobre todo en determinadas zonas, porque cada vez más hay los recursos para la privada. Y en la LOMCE volvemos a tener lo mismo. Por lo tanto, primera cosa, algo que favorece a las élites. Segunda cosa, un sistema enormemente clasista respecto de cómo va a establecer los filtros. Por lo tanto, cada vez más filtros. Luego se dice que la educación es la mejor manera de salir de la crisis y de hacer que en el futuro España sea un país puntero. No, la política que se está llevando a cabo, que se pretende llevar a cabo desde la LOMCE, es de filtrar. ¿Para qué vamos a pagar dinero público? Para que estudien
personas que luego van a tener un bajo nivel de empleo. No merece la pena. Por lo tanto, vamos a financiar los niveles altos y estos son los que realmente luego van a tener posibilidades. Entonces, esto también va a perjudicar posiblemente a las mujeres, sobre todo en un ámbito, en el universitario. Desde el principio tuve la impresión de que en el ámbito universitario la subida de tasas, acompañada de la pobreza relativa de las familias, va a ser un problema porque probablemente van a disminuir los porcentajes de mujeres que van a la universidad, comparados con los de hombres y comparados con los que estaban yendo. He estado revisando las últimas cifras, que son las del año 2012, todavía provisionales, del Ministerio de Educación. De momento, la tasa de alumnas inscritas es la misma que en el 2011, 54%. Ha descendido ya algo respecto del pasado, pero 54% de mujeres quiere decir que está por encima de la media. Por tanto, hasta aquí, en unas edades en que hay más hombres que mujeres, de modo que es incluso un poquito superior. Sin embargo, lo que está bajando ya, ahora estábamos, hacia el 2010, estábamos aproximadamente en un 30% de cada generación que iba a la universidad. Este está empezando a bajar. Es decir, puede haber una disminución del número de personas que van a la universidad y, claro, difícil de saber porque como al mismo tiempo hay mucha gente que se está yendo, pues las cohortes pueden cambiar, ¿no? Porque es qué porcentaje son una generación, pero si se van, como estamos viendo ahora, muchas personas jóvenes fuera, pues efectivamente puede parecer que está yendo el mismo porcentaje de una generación. Pero si miramos en términos absolutos, ya ha empezado a descender. Y lo otro que hay que tener en cuenta es hasta dónde se mantiene el porcentaje de mujeres al que se había llegado. Porque no olvidemos que los estudios han sido la vía que ha abierto a las mujeres la posibilidad de un trabajo de un remunerado y de unas posibilidades de ascenso social. Sin los estudios esto no. Los estudios es la previa, la condición necesaria, aunque no sea suficiente para que las mujeres efectivamente podamos tener un progreso social. Bien, estas son dos cosas. Entonces, hay más cosas, las que son de carácter ideológico, de las que estábamos hablando. Es gravísimo lo de volver a implantar la religión. Volver a implantar la religión y al mismo tiempo, evidentemente, suprimir lo que se había intentado y con poco éxito, hay que decirlo, que era la educación para la ciudadanía. Hay que decir algo. Desde mi punto de vista, eso ya había sido una cesión importante, porque para mí, donde estuvo mejor planteado fue en la LOCSE. La LOCSE planteaba el tema de la igualdad como un tema transversal, que yo creo que eso debería ser. Es decir, algo que se trataba desde todas las asignaturas, desde todos los momentos escolares, no únicamente desde una asignatura, porque es una actitud, por lo tanto no se puede cerrar una asignatura. Es una metodología, tiene que estar en todo. ¿Qué pasa? Que claro, la lógica de las disciplinas es tan fuerte en este momento, por la cosa de que parece que la educación solo es que no te van a sacar y que